Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. Sin duda, en el mundo del patchwork hay muchas estéticas y muchas técnicas diferentes. Pero dentro de estas estéticas hay una que particularmente gusta, que es la estética country. Ese tipo de tejido que son tramados, porque tienen el mismo estampado tanto por derecho como por revés, que son cuadritos, líneas, con unas tonalidades apagadas, quizás a veces un poquito oscuras, con las que podemos hacer infinidad de trabajos bien bonitos. Pues bien, hoy lo que os propongo es hacer un repaso de algunos de los trabajos que hemos hecho con esta estética en el canal y que seguramente no conocéis. En la descripción de este vídeo os voy a dejar un link al tutorial completo de cada una de las ideas que os propongo. En este tutorial os explicaré, como siempre, paso a paso cómo realizar el proyecto que os voy a enseñar a continuación y en caso de que haga falta también vais a tener los patrones disponibles. La primera idea que os propongo es este maletín que hicimos hace ya bastante tiempo. Como veis, es un compendio de colores de pequeños trocitos, todos con esa estética común y con dos pequeñas aplicaciones que están dibujadas con la técnica de los lápices acuarelables. Es un diseño que se hace de una manera muy sencilla porque realmente no tenemos que poner piezas alrededor para dar ese volumen al maletín, sino que vamos a doblar la tela de una manera un poquito especial. Con lo cual es un proyecto apto para principiantes, pero fijaros qué resultado tan bonito. Otra idea que os propongo es este cestito que está cerrado, como veis, en la parte de arriba, en el que hemos hecho una serie de aplicaciones también muy country, las estrellas, los corazones, que son siempre cosas muy relacionadas con este tipo de patchwork. Veis que es bastante original porque la base la da un cesto de mimbre y la verdad que yo lo uso un montón con los hilos de bordar. Creo que es un trabajo muy práctico. Otra idea que os propongo es este estuche que yo particularmente lo uso para guardar lapiceros y materiales que necesito tener a mano, que está hecho combinando, como veis, distintas telas con esta misma estética, pero que le hemos cosido unos botones, por ejemplo este de la oveja, que están hechos con arcilla polimérica. Tengo que enseñaros cómo se hacen estos botones, que vais a ver que es muy sencillo y que nos permiten dar un toque muy especial a los trabajos. Y sin duda uno de los símbolos de la estética country es la ovejita. Pues bien, este alfiletero que realizamos ya hace algún tiempo con esa oveja que va en la parte superior, creo que es todo un capricho para tener en el cuarto de costura. Lo mejor que la oveja, aunque veis que es muy bonita, se hace de una manera muy fácil. Y también hace bastante tiempo, uno de los primeros proyectos y conjuntos de costura que hicimos en el canal, hicimos este conjunto que es el conjunto cristal. Os lo voy a ir enseñando despacio. Por un lado teníamos el costurero que se hace a partir de un bote de cristal que lo vamos a forrar, como veis, de una manera bastante especial. También hicimos esta bolsita para guardar labores que es súper country por la técnica, que es la del rag quilt, que nos permite coser de una manera muy sencilla a partir de cuadrados, dándole este aspecto deshilachado y antiguo. Y también hicimos esta cestita, de las que tenemos ya muchas en el canal, cada una con una técnica diferente, pero que creo que quedó realmente simpática para tenerla en la mesa de costura con cositas que queremos tener más a mano. Otra idea que me parece estupenda y muy práctica es esta cestita, que yo la hice pensando en las pinzas o clips de costura. Quería algo que las tuviera a mano de una manera cómoda, pero que luego pudiera también cerrar de una manera fácil y poder trasladar esta pequeña cestita a cualquier lugar, a una clase o cuando me muevo en casa de un sitio a otro para coser. Y si hay un proyecto para mí que es la joya de la corona de los proyectos con estética country, es esta mochila. Es cierto que es un proyecto exclusivo para los miembros platino del canal, pero no quería pasar la ocasión sin enseñároslo porque realmente es una preciosidad. Es cierto que las fotos no hacen justicia, que cuando la veis en la mano siempre es mucho más bonita, pero veis que tiene esa estética tan especial. Hemos puesto vuelo de la oca, un plató de Dresden, muchos trabajos y técnicas que se explican en ese vídeo. Os recuerdo que hacerse miembro platino del canal es súper sencillo y que además tenéis acceso ilimitado mientras sois miembros,
no solo a este tutorial, sino a todos los que hay, que ya son bastantes y todos muy especiales y que os podéis dar de baja en cualquier momento, que simplemente con estar un mes podéis descargaros estos patrones y todos los demás que tenemos. Espero que el resumen que os he hecho hoy os haya gustado, que algún proyecto os haya llamado especialmente la atención y que os animéis a hacerlo. Espero que este resumen os haya gustado, que hayáis visto alguna idea que poner en marcha dentro de nada, algún tutorial que os haya llamado especialmente la atención. Me encantaría ver vuestras versiones una vez terminadas y para eso tenemos un grupo en Facebook que se llama Amigas de Retales de Mil Colores. Es un grupo pensado específicamente para eso, para que vosotras seáis las protagonistas y compartáis vuestros trabajos una vez hechos. Os espero ver a todas allí muy pronto y espero que el vídeo de hoy os haya gustado.